René Emilio Barrientos Ortuño Nació en Tarata, Cochabamba, el 30 de mayo de 1919. Ingresó al Colegio Militar del Ejército. 1938, de donde egresó en 1943 como subteniente. Inmediatamente después realizó estudio en el Colegio de Aviación en Buquerón. En 1945 en los Estados Unidos ingresó como piloto. Participó en la Guerra Civil de 1949 en favor del MNR, por lo que fue dado de baja. Se reincorporó como el grado de capitán en 1952. Al crearse la Fuerza Aérea como nueva rama del Ejército en 1957, siendo ya general, fue nombrado comandante jefe de la Fuerza Aérea Boliviana. En 1964 fue elegido vicepresidente de la República. En ese mismo año organizó un golpe de Estado y derrocó a Paz Estenssoro. Fue presidente de la Junta Militar entre 1964 y 1965 y copresidente junto a Alfredo Obando en 1965. En 1966 fue elegido presidente constitucional. La composición de fuerza política que apoyaron instantáneamente a Barrientos hacía suponer que se mantendría la línea del anterior gobierno. En los hechos no fue así. El 5 de noviembre, la presión de la masa reunida en la Plaza Murillo de La Paz impidió la proclamación del general Alfredo Obando como presidente de la Junta Militar. Se le acusaba de haber acompañado y permitido la salida de Paz Estenssoro del país. Probablemente, el repudio formado por los colaboradores más directos de Barrientos. Por esa razón, el mismo joven capitán, que fuera copiloto del avión que trasladó a su regreso triunfal a Paz Estenssoro el 15 de abril de 1952, asumía la presidencia tras derrocarlo. Al poco tiempo se produjo la ruptura con Siles Suazo y luego con Juan Lechín, determinando el siglo de ambos. El primer gabinete fue casi exclusivamente militar. De él salieron varios mandatarios, figuras importantes de la política inmediatamente, aunque la cúpula de la Junta Militar constituían Barrientos y Obando, por el problema del 5 de noviembre. El mando lo tenía solo el general de aviación. Ante muestras de descontento en sectores militares que apoyaban a Obando y para evitar la susceptibilidad de este, Barrientos creó el 26 de mayo de 1965 una nueva figura en el Ejecutivo sin precedentes en el mundo: la copresidencia. Así, durante 7 meses, el país tuvo 2 presidentes. Tras los acontecimientos de mayo se produjo una de las medidas más drásticas referidas en los sectores laborales, particularmente las minas. Como medidas de reordenamiento de Convivol, se dispuso la rebaja general de sueldos, descongelamiento de artículos de pulpería, congelamiento de sueldos por 1 año, prohibición de las huelgas y desconocimiento de las direcciones sindicales. Esta actitud ante los obreros fue una constante en el gobierno de Barrientos, que como producto de la doctrina de seguridad nacional tenía una actitud frontalmente anticomunista. El copresidente asumía que los trabajadores en su conjunto estaban manejados por comunistas a los había que combatir y doblegarse miramientos. En la segunda mitad de ese año, el gobierno convocó a elecciones para julio de 1966. Barrientos renunció a la copresidencia habilitándose como candidato. El 3 de julio de 1966 se realizaron las elecciones generales, la cual ganó la fórmula René Barrientos Luis Alfonso Silesialzo. Barrientos había organizado el Frente de la Revolución Boliviana, un conglomerado de fuerzas de centro y derecha que respaldaban su proyecto iniciado el 4 de noviembre, denominado Revolución Restauradora y también Segunda República. Colaboraron a su gobierno como ministro de Estado, entre otras personalidades políticas: Walter Guevara Arce, Ricardo Anaya, Mario Rulón y Fernando Díaz de Medina. En el contexto de un sistema de democracia restringida, se dictó la Ley de Seguridad del Estado, que limitó severamente las libertades y derechos ciudadanos, que se continúa en la tradición represiva e intolerante de muchos gobiernos bolivianos. Barrientos fue un hombre de increíble carisma personal, dominaba perfectamente el quechua de su natal Cochabamba, de pronto sintonizó con los campesinos. Su simpatía genuina por este sector del país, probablemente originada en sus años de infancia y juventud en Tarata, lo llevaron a apoyar su gobierno en los campesinos, que transfirieron sus simpatías por el MNR y los logros agrarios al general. Este apoyo fue decisivo para consolidar un poder que enfrentó los sectores populares, urbanos y mineros, y rastrilló sin contemplación contra las organizaciones políticas de izquierda en la dimensión del mundo rural. Barrientos fue un neto heredero del MNR y con más encanto personal que su predecesor. Logró seducir a la mayoría de los quechuas y aymaras. Es verdad que el prebendalismo, la manipulación de las dirigencias campesinas, sumado a la presencia permanente del presidente en la población más alejada,
contribuyeron este idilio, cuyo eje fue la curiosa alianza de militares y campesinos que tuvo un valor inestimable de sustitución de este régimen militar y los que sucedieron hasta 1982. El primer acto de la nueva legislatura fue constituirse en Asamblea Constituyente, que en el periodo 1966-1967 sancionó la Constitución Política del Estado, que mantuvieron su vigencia hasta la reforma aprobada en 1994. La Constitución del 67 en el espíritu de la Carta de 1938. Fue un texto que sufrió la paradoja de este viaje por un periodo de gobierno nefasto, que la pasaron por alto o la cumplieron muy parcialmente, a la vez que fue el texto en la que se apoyó la democracia recuperada en 1982. La Guerra del Che, también conocida por guerrilla, de Ñancahuazú, grupo guerrillero comandado por Ernesto Che Guevara, en Bolivia entre 1966 y 1967. El 7 de noviembre de 1966 se inició para el Che una nueva etapa de su vida. El comandante argentino-cubano olvidó un detalle. Bolivia había vivido una revolución radical en 1952. Los principales beneficiarios fueron los campesinos. Tuvo otro problema, fue su desconocimiento del quechua. René Barrientos muere en un accidente de helicóptero en el poblado de Arque, el 27 de abril de 1969. A los 50 años. La muerte de Barrientos impactó mucho al país. Hasta hoy se preguntan si la muerte del presidente fue un accidente o fue un acto criminal. La desaparición del general dejó un vacío impactante.